hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Bien, ya lo escuchamos a Gaspar. Hay que tener cuidado porque si no, hay tabla. Bien, lo que vamos a ver hoy en la clase de técnicas es algo más de geometría. Vamos a seguir con geometría y de última, al final les voy a dar, como la otra clase, un problemita así de pensamiento lateral para que lo charlen en familia, lo piensen y lo discutimos después a través de Classroom, como hicimos la otra vuelta. Me van diciendo por mensajes de Classroom en técnicas, a ver cómo lo pensaron, qué pensaron y todo eso. Bien, lo primero que vamos a ver es, nosotros habíamos visto ya la clasificación de triángulos, lo que vamos a ver ahora es clasificación de cuadriláteros. Y dentro de los cuadriláteros vamos a tener varios tipos, ¿sí? Lo vamos a clasificar los cuadriláteros. Cuadriláteros tienen 4 lados. Cuadriláteros, la palabra lo dice. Cuatri, de cuadro, 4 y látero de lado. Entonces, esto los cuadriláteros, estoy diciendo cualquier cosa, perdón, ahora sí, cuadriláteros, todos nos podemos confundir. Cuadriláteros. Los cuadriláteros, lo dice la palabra, tienen 4 lados. Y de esos 4 lados, la clasificación que vamos a ver es según los lados paralelos que tengan. ¿Qué quería decir paralelo? Paralelas son las rectas que equidistan o que no se tocan, que no tienen puntos en común. Vamos a definirla de esa manera. Hay diferentes formas de definir. Las paralelas nosotros vamos a definir como dos rectas que están que no tienen puntos en común. Bien, no solamente que están en la misma instancia, sino que no tienen puntos en común. Por ejemplo, las dos vías del tren. Bien, esas son paralelas. Entonces, la primera clasificación de cuadriláteros va a ser que no tengan lados paralelos, sin lados paralelos. Y el cuadrilátero que no tiene lados paralelos, esto no hay tarea de esto es toda explicación, ¿sí? Esto es para copiar en la carpeta. El cuadrilátero que no tiene lados paralelos, los cuadriláteros que no tienen lados paralelos se llaman en general trapezoides, es con Z, trapezoides. Hay un chico también que me preguntó que no entendía la letra, el gato me tiró todo, que no entendía la letra, yo estoy dictando, es lo mismo. Acá dice trapezoides con Z, ¿sí? No dice trapezoides con Z, dice trapezoides, y trapezoides se escribe con Z. Los trapezoides son los cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Por ejemplo, bien paforme, algo así. Supongamos que sea algo así. ¿Sí? O vamos a hacer este lado un poco más largo, cosa de que se vea bien clarito que no tiene lados paralelos. ¿Bien? Esto es un trapezoide. No tiene lados paralelos, no tiene nada en particular. Dentro de los trapezoides va a haber uno que sí tenga algo en particular, que se llama romboide. El romboide es una clase de trapezoide, pero lo que tiene de particular es que tiene dos pares de lados iguales y consecutivos. El romboide es el que nosotros conocemos con la figura del barrilete, del cometa, ¿bien? O del barrilete. Eso es un romboide. Este lado es igual a este lado es igual a este. Yo le pongo una rayita que quiere decir que son iguales, pongo dos rayitas que quiere decir que son iguales entre sí. Lado chiquito y lado grande. Bien, la característica que tiene entonces el romboide es que tiene dos pares de lados iguales, que son consecutivos. No tiene lados paralelos como cualquier trapezoide. Y dentro de las características es que tiene estos dos ángulos iguales entre sí, los dos que forman los lados desiguales, y las diagonales son perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que se cortan a 90 grados. Se cortan formando exactamente 90 grados, como si fuera una L. Se cortan a 90 grados. ¿Bien? ¿Qué otra cosa tiene? La diagonal, ven que son distintas. Esta diagonal es más grande que esta. A esta la llamamos diagonal mayor, va desde acá hasta acá la diagonal, no es por el lado, es por adentro, por eso le hice con línea de puntos. La diagonal mayor corta en el punto medio a la menor, a la diagonal menor.
Otra vez, lo digo, es lo mismo que está escrito acá lo que voy a decir. Las diagonales son perpendiculares. Que sean perpendicular quiere decir que se cortan a 90 grados. Forman exactamente como si fuera un signo más. ¿Bien? La diagonal mayor corta a la diagonal menor justo en su punto medio. Es decir, el pedacito que me queda acá es igual al pedacito que me queda ahí. Esa es la única característica que tiene el romboide, que es una clase especial de trapezoide. Ahora, lo próximo que vamos a ver es con un par de lados paralelos. Con un par de lados paralelos, con un par de lados paralelos a estos, los vamos a llamar, en general voy a usar otro color porque ya no tengo más tinta, en este tampoco hay tinta, rayos. Vamos a usar el azul a ver si anda. Los vamos a llamar en general trapecios. Y los trapecios tienen un par de lados paralelos. Paralelos, acuérdense que era que no tenían puntos en común. Ustedes, si miran, no van a tener puntos en común. Por ejemplo, el que yo les había mostrado hoy, algo así. Claramente no tienen puntos en común este con este. Pero si yo continúo esos lados, en algunos se van a cortar. Esa es la idea. ¿Bien? En este caso, los que son paralelos, por más que yo los continúe, no se van a terminar cortando nunca. Entonces el trapecio tiene un par de lados paralelos. Hay trapecio de este tipo, que se llama trapecio específicamente, y hay dos clases especiales de trapecio. Los trapecios, a este lo voy a llamar, supongamos que este lo llamo lado más chico, este el lado más grande, este la base menor y esta la base mayor. Pero dentro de los trapecios pueden ser que estos dos lados sean iguales. Y si esos dos lados son iguales, se llama trapecio, y como en el triángulo, isósceles. ¿Bien? El que tenía las dos piernas iguales. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y es eso, no es otra cosa que un triángulo isósceles cortado por acá. Si yo agarro el triángulo isósceles y lo corto por ahí, lo que me queda es un trapecio isósceles. Clarito, ¿no? ¿Se vio? Lo que hice fue, lo muestro otra vez. Lo que hice fue, tracé un triángulo isósceles, más o menos, ¿sí? Y tracé una paralela a la base por ahí, donde yo borro lo que me sobra, o lo corté y lo tiro, no me queda otra cosa que un trapecio isósceles. El trapecio isósceles entonces lo que va a tener es este lado igual a este lado. Y tiene ciertas características. Las dos diagonales, la medida de las dos diagonales, en este caso son iguales. Diagonales iguales. Y oblicuas. Oblicuo es lo contrario. Oblicuo es lo contrario a perpendicular. Si perpendicular se cortan así, formando un signo más, el oblicuo se corta así. Es como en cualquier esquina de acá, de Bonet, de Citibel, de Villaliza, de La Plata, cualquier esquina se cortan a 90 grados, excepto las diagonales. En las diagonales se cortan en forma oblicua, así se ve mejor. Bien, fíjense que el corte que tienen las dos diagonales no es a 90 grados. Si no es a 90 grados se llaman oblicuos. Bien, y otra cosa que tiene es que este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo. Tiene dos pares de ángulos iguales. Los que están formados por las bases, o sea, supongamos la base mayor con cada uno de los lados son iguales. Y el que está, los dos formados por la base menor con cada uno de los lados son iguales entre sí. Y el último trapecio que vamos a ver se llama, borro esto, total ustedes pueden rebobinar y escribirlo y pasarlo todas las veces que sea necesario para poder escribirlo. El último trapecio se llama trapecio rectángulo, que sale también de un triángulo rectángulo cortado en forma paralela a la base. Lo que me queda es un trapecio rectángulo. Ese trapecio rectángulo va a tener como característica fundamental los dos ángulos rectos. Dos ángulos rectos. Esto es porque quiero ir más rápido que lo que va mi mano. Dos ángulos rectos. Y las dos diagonales acá van a ser distintas. No van a tener nada en particular. Distintas. Bien. Eso en cuanto a los trapecios. Y el último que vamos a ver, la última clasificación es con dos pares
de lados paralelos. Entonces cambiamos acá y ponemos 2 pares de lados paralelos. Y a estos, también tienen un nombre especial, se llaman paralelogramos. Y vamos a tener de estos 4 paralelogramos. El paralelogramo propiamente dicho, que es como si fuera un rectángulo que lo agarró el viento al norte y lo torció. ¿Bien? Que lo que va a tener es estos 2 pares de lados paralelos, este con este y este con este, y además los 2 lados paralelos son iguales entre sí. Entonces tenemos 2 pares de lados iguales y paralelos. Esa es la condición de todos los paralelogramos. En los paralelogramos, propiamente dicho, este ángulo es igual a este ángulo es igual a este ángulo. Entonces tenemos 2 pares de ángulos iguales y opuestos. ¿Bien? Y las 2 diagonales, en el caso del paralelogramo propiamente dicho, las 2 diagonales oblicuas, que no se cortaban a 90 grados, e igual, y distintas. Perdón, y distintas. Bien, ese es el paralelogramo propiamente dicho. Ahora, dentro de los paralelogramos hay algunos casos especiales. ¿Qué pasa si el paralelogramo lo corro y las que tengo como paralelas entre sí son perpendiculares a las otras? Me queda una figura que ustedes conocen muy bien, que se llama rectángulo. Y la característica del rectángulo es que ya va a tener los 4 ángulos rectos, por eso se llama rectángulo. Rectos era que tenían 90 grados exactamente. Las 2 diagonales, en el caso del rectángulo, son iguales. Se cortan en su punto medio. En su punto medio. Y son oblicuas, en el caso del rectángulo. Bien, que tendría acá las 2 diagonales. Bien, vamos a ver otra clase de... Este es el rectángulo. Vamos a ver otra clase de paralelogramo. ¿Qué pasa si los lados del paralelogramo son iguales? Borro el rectángulo y borro el paralelogramo. Ahora hacemos un cuadrito también al final, para que vean. El paralelogramo, si tiene los 4 lados iguales, tengo un paralelogramo en especial. Me quedó medio feo. Bueno, créanme que es un paralelogramo que tiene este lado paralelo a este lado paralelo a este, pero tiene los ángulos distintos. Estos son iguales entre sí, estos son iguales entre sí. Esto se llama rombo. Es un paralelogramo en especial, que tiene como característica el rombo que tiene los 4 lados iguales. No va a tener ángulos rectos, sino que va a tener 2 pares, como el paralelogramo común, 2 pares de ángulos iguales y opuestos. Es decir, en el rombo, este es igual a este es igual a este. Las 2 diagonales, como en el paralelogramo, distintas, pero como en el romboide, son perpendiculares. Y se cortan, las 2 se cortan en su punto medio. Bien, que tendríamos estas 2 diagonales así. Quedó medio feo el dibujo. Y el último paralelogramo que vamos a ver es el cuadrilátero perfecto, por así decirlo, que es el cuadrado. El cuadrado tiene los 4 lados iguales como rombo, los 4 ángulos rectos como el rectángulo, las 2 diagonales iguales como el rectángulo y perpendiculares como el rombo, y se cortan en su punto medio. Todo lo bueno que tienen todos los demás lo tiene este, en su punto medio. Bien, todo esto lo tienen que tener en la carpeta en la parte de técnica de estudio, ¿estamos de acuerdo?
Una vez que tenemos todo esto, hago un cuadrito diciendo que así tienen el cuadrito bien fácil para ver. Tenemos en general cuadriláteros. Dentro de los cuadriláteros vamos a tener sin lados paralelos. ¿Y cuáles eran? Sin lados paralelos, los trapezoides. Y dentro de los trapezoides, el romboide. Con un par de lados paralelos, se van a llamar paralelogramos. Con un par de lados paralelos se van a llamar trapecios, disculpen, trapecios. Y dentro de esto, los dos que tenemos en especial es el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. Todos son trapecios. Y con los dos pares de lados paralelos, vamos a tener los paralelogramos. Y dentro de esto vamos a tener el paralelogramo propiamente dicho. Y además dentro del paralelogramo van a salir el rectángulo, el rombo y, siendo rectángulo y rombo también, es rectángulo, es rombo y es paralelogramo, el cuadrado. Bien, espero que se haya entendido. Y ahora el problema de pensamiento lateral. Fui a un negocio a comprar una botella y un tapón para la botella. Entre las dos cosas gasté 11 pesos. Y la botella me salió 10 pesos más que el corcho. ¿Cuánto me salía el corcho y cuánto me salía la botella? No es difícil, los espero en los comentarios. Lo repito, fui hasta un negocio a comprar un corcho con una botella con corcho. Entre las dos cosas gasté 11 pesos y sé que el corcho me salió 10 pesos más, perdón, en la botella me salió 10 pesos más que el corcho. ¿Cuánto valen cada uno? Nos estamos viendo, un abrazo para todos y queda un día menos. Vamos que queda un día menos. Chau, chau.